Video vamos a ver la función de transferencia de primer orden, así como conceptos básicos tales como la ganancia, el tiempo de establecimiento, TAO, algunos tipos de entrada que pueden interactuar con la función de transferencia, así como su representación en términos de Laplace, tiempos de retardo y algunos ejemplos básicos para empezar a entender este tema. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes de hablar de las funciones de transferencia debemos recordar los sistemas de primer orden, los cuales son expresiones matemáticas que poseen términos como la primera derivada de UDP o YDT, como habíamos visto en los casos anteriores de modelamiento matemático de sistemas. De este modo, las funciones de transferencia de primer orden son el resultado de los sistemas de primer orden después de haber aplicado la transformada de Laplace. Este tipo de sistemas poseen el comportamiento más simple con respecto a una entrada, de lo cual vamos a hablar a continuación. Supongamos que tenemos una gráfica de comportamiento del sistema en la cual la línea roja indicará la entrada y la línea verde en este caso indicará la salida. Ante una variación en la entrada, como podemos ver, el cual es un escalón que pasa de 0 a un valor X en el sistema, vemos como el comportamiento de la salida es diferente a esta entrada, ya que va a empezar a incrementar de forma paulatina hasta estabilizarse en algún punto de la gráfica. A esto se le conoce como la respuesta del sistema, ya que a partir de los cambios de entrada o referencia se genera una respuesta dada por la función de transferencia. Una forma más fácil de entender este tipo de sistemas es con el ejemplo de un calefactor. Digamos que la entrada en este caso será la temperatura a la cual queremos que el sistema llegue, de modo que al escalón podríamos darle por ejemplo una entrada de 30 grados centígrados. Originalmente el calefactor estará apagado y tendrá que estabilizarse hasta esta temperatura de 30 grados centígrados desde una temperatura ambiente, la cual puede ser por ejemplo 20 grados centígrados. Entonces de esta forma se empieza a calentar el calefactor y la temperatura comienza a subir, la cual se vería reflejada por medio de un sensor en la gráfica como la salida del sistema. De esta forma obtenemos la gráfica que acabamos de mencionar con un ejemplo práctico. Sin embargo, antes de pasar a otros temas tenemos que hablar un poco más de lo que vienen siendo las entradas o los tipos de entradas que existen en este tipo de casos. Ahora pasaremos a ver los tres tipos de entradas básicos implementados en este tipo de sistemas con funciones de transferencia, empezando directamente con la entrada tipo de impulso. Como podemos denotar en la gráfica, la entrada de tipo impulso, que comienza con un valor inicial de 0 y en un instante determinado de tiempo toma un valor distinto de 0, pero en un plazo de tiempo muy corto, siendo casi 0, vuelve y toma el valor inicial al cual estaba acoplado. De este modo, en términos de Laplace, la función de tipo impulso será igual a 1. En segunda instancia tenemos la entrada tipo escalón. Esta inicia con un valor inicial, el cual puede ser 0, y en un instante de tiempo determinado se genera una variación, la cual en este caso denominaremos como A. Este estado A se mantendrá de forma indefinida dependiendo de los requerimientos del sistema. De la misma forma tenemos también la entrada tipo rampa, la cual es una entrada constante de forma incremental, manteniendo una pendiente, la cual en términos de Laplace será igual a 1 sobre s al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar a hablar un poco más de la forma característica de la función de transferencia de primer orden, recordando que la función de transferencia es igual a la salida sobre la entrada. De este modo obtendremos que la salida sobre la entrada será igual a k dividido entre tau s más 1, teniendo en cuenta que k va a ser la ganancia del sistema y tau la constante de tiempo del sistema, términos los cuales vamos a explicar a continuación. Para el caso de la ganancia tenemos que tener en cuenta que este tipo de sistemas en su estado inicial casi nunca van a estabilizarse como el tipo de entrada que se tiene dispuesta, de modo que la respuesta del sistema podría estar sobre o por debajo de la respuesta esperada, que en este caso sería la entrada. De esta forma se define la ganancia como la correlación que existe entre las variaciones de la entrada con respecto a las variaciones de la salida que existe en el sistema. De esta forma, si por ejemplo tenemos una entrada escalón que se estabiliza en 1 y la respuesta del sistema en su estado final se estabiliza en 1.5, podríamos decir que para este caso la ganancia sería igual a 1.5. La ecuación característica de este tipo de sistemas será igual a K, el cual es igual a H máximo menos H mínimo dividido entre θ máximo menos θ mínimo, teniendo en cuenta que H será igual a las respectivas variaciones que existen en la respuesta del sistema y θ será igual a las variaciones que se generan en la entrada del sistema. Ahora vamos a definir a tau. Tau es la constante de tiempo para que el sistema alcance el 63.2% del valor final o de estado estable. La respuesta del sistema se define como 4 tau.
de modo que el tiempo de establecimiento, que será el tiempo que le tarda al sistema desde que recibe la entrada hasta que se estabilice en su valor final, será igual a 4s estado, la cual es una fórmula importante para calcular algunos tipos de sistemas a partir de las gráficas correspondientes. Ahora hablaremos un poco del tiempo de retardo. Una función de transferencia de primer orden que no tenga tiempo de retardo será una función la cual al momento de que recibe la entrada comenzará su proceso para incrementar o decrementar dependiendo de que sea el caso y generar la dinámica respectiva. Sin embargo, existen casos en los cuales no inicia de forma inmediata, sino que toma cierto periodo de tiempo para que la función de transferencia inicie su dinámica para generar algún cambio. Este intervalo de tiempo que va desde la entrada hasta la primera variación que se genere en la dinámica del sistema se le conocerá como tiempo de atraso. Y la forma para definirlo es al lado de la función de transferencia multiplicar por Euler elevado a la menos teta, que en este caso será el tiempo de atraso en segundos, multiplicado por s. Teniendo en cuenta estos tres parámetros, vamos a empezar con un par de ejemplos con los cuales vamos a ver algunos cálculos básicos de funciones de transferencia a partir de las gráficas de comportamiento respectivas. Para este primer ejemplo iniciaremos con el siguiente caso. Tenemos un sistema el cual tiene como entrada un escalón y una respectiva curva, los cuales para el caso del escalón llegará a un punto máximo de 200 y para el caso de la curva de comportamiento llegará a un caso de 150. Es necesario tener en cuenta que el escalón comienza en 5 segundos y el tiempo de estabilización de nuestro sistema estará dado en los 8 segundos. De esta forma, haciendo un cálculo simple, tenemos que el tiempo de establecimiento será igual a la resta entre 8 segundos menos 5 segundos, lo cual será igual a 3 segundos. De la misma forma, sabemos que el tiempo de establecimiento es igual a 4s estado, de modo que reemplazando 3 segundos igual a 4 tau, tenemos que tau será igual a 3 dividido entre 4, el cual será igual a 0.75. Aplicando las fórmulas para la ganancia, tenemos que la ganancia será igual a h máxima menos h mínima dividido entre teta máxima menos teta mínima. Teniendo en cuenta esto y reemplazando los valores de la gráfica, simplemente tendremos a 150 menos 0 dividido entre 200 menos 0, lo cual dará una ganancia de 0.75, que es un valor acorde teniendo en cuenta que la salida de nuestro sistema es un poco más pequeña que la entrada que inicialmente teníamos. De este modo y haciendo los respectivos reemplazos en la ecuación general de la función de transferencia de primer orden, tendremos el siguiente resultado. Ahora pasaremos a ver un segundo ejemplo. Este ejemplo tiene algunas variaciones para denotar algunos aspectos que vamos a hablar un poquito más adelante. Para este caso tenemos una entrada de la misma forma, de tipo escalón, la cual cambia de valores en un tiempo de 5 segundos, pasando de 0 a 100. Tenemos la señal de la salida, la cual inicia la variación de su dinámica a los 10 segundos y se establece a los 18 segundos, teniendo un valor mínimo y máximo de 75 y 200 respectivamente. Si hacemos el cálculo, el tiempo de establecimiento será igual al instante donde nuestra salida llega a acoplarse a su valor final, menos el instante donde se generó la entrada. De esta forma tendríamos 18 segundos menos 10 segundos, obteniendo un tiempo de estabilización igual a 8 segundos. De esta forma, haciendo el reemplazo con 4s estado, que sería la duración total de este tiempo de establecimiento, tenemos que tau será igual a 8 dividido entre 4, el cual será igual a 2. Aplicando la fórmula de la ganancia, tendremos a 200 menos 75 dividido entre 100 menos 0, atendiendo respectivamente a los valores de diferencias de entrada y de salida respectivamente, obteniendo que todo esto será igual a 1.25, lo cual es un valor acorde teniendo en cuenta que la salida está por encima del valor dado en la entrada. Finalmente, y como denotamos en este ejercicio, tenemos un tiempo de atraso, ya que nuestro sistema no empieza a variar en el instante en el que se ingresa la entrada, sino un tiempo teta después. De este modo, tenemos que teta será igual a 10 segundos, que es cuando inicia a variar nuestro sistema, menos 5 segundos, que es el tiempo en el cual se ingresó la entrada. De esta forma, tenemos que teta será igual a 5 segundos. Y haciendo los respectivos reemplazos a la fórmula de la función de transferencia con tiempo de atraso, tendremos el siguiente resultado.
Ya para terminar con este video, agradecemos enormemente tu apoyo y el que hayas llegado hasta este punto. De verdad es muy valioso. Te pedimos encarecidamente que por favor le des like al video, te suscribas si aún no lo has hecho y que comentes cualquier tipo de inquietud, tema que quieres que se revise o aspectos en los que podemos mejorar para siguientes videos. Dentro de poco continuaremos con algunos ejercicios más para este apartado de función de transferencia de primer orden e introduciremos a la función de transferencia de segundo orden para continuar con nuestras temáticas. Esto es Electro Eleven Record y hasta una próxima oportunidad.